Hola otra vez. Como os dije en el anterior vídeo, vamos ahora a intentar comprender por qué justamente el área coincide con la integral desde los valores a y b, ¿vale? Porque justamente ese área es esa integral definida siempre que la función sea positiva. Bueno, pues nos vamos a remontar un poquito a la historia, a Arquímedes, ¿vale? Que fue de los primeros que intentó abordar este problema. Arquímedes, por ejemplo, quería calcular el área de una circunferencia, que como todos sabéis es pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Y para ello lo que hizo, ¿vale? Fue determinar el área de un polígono inscrito y circunscrito, ¿vale? Va a tener dos áreas, A1, A2 en este caso. Y lo que hizo fue calcular la media de las dos áreas y dijo que eso se podía aproximar mucho al área de una circunferencia. ¿Cuánto más se aproximaba? Pues cuantos más lados tomábamos en nuestro polígono, ¿vale? Así que según vamos aumentando el número de lados del polígono, más se va a aproximar al área de nuestra circunferencia. Así creó uno de los primeros métodos, tanto para calcular áreas como volúmenes, ¿vale? Bueno, pero no fue hasta que llegaron Newton y Leibniz, dos matemáticos y físicos, que consiguieron encontrar una solución a este problema simultáneamente en el tiempo, pero que no se copiaron el uno al otro, de hecho utilizan notación diferente, ¿vale? Encontraron una forma general de encontrar el área encerrada por una curva, ¿vale? O el área bajo una curva, que es como ellos lo plantearon en un primer momento. Y ellos lo hicieron de la siguiente manera. Supongamos que tengo una función f de x y yo quiero calcular el área encerrada entre dos valores a y b, el eje x y mi función. Bueno, pues a ellos lo que se les ocurrió es, bueno, pues vamos a dividir este intervalo en n trozos, de forma que cada uno de estos intervalos va a tener una longitud b menos a partido por n. Y a esto lo vamos a llamar variación en el eje x. Y con esa base vamos a crear rectángulos, ¿vale? Vamos a levantar hasta que alcancemos la función desde cada una de las bases, esos rectángulos. ¿Y cómo vamos a construir esos rectángulos? Pues un poco como hacía Arquímedes, podíamos hacerlo por dentro, inscritos, ¿vale? Este sería, o por fuera, ¿vale? Circunscritos. A esto es a lo que llamamos en matemáticas la suma superior o la suma inferior, ¿vale? En ninguno de los casos, como veis, alcanzaríamos exactitud, igual que Arquímedes tampoco la alcanzaba, ¿vale? Si tomamos la suma inferior, como veis el error cometido al calcular el área, pues serían todas esas zonas azules que quedan. Y si cogiéramos la suma superior, pues serían todos esos trocitos que sobresalen de mi curva, ¿vale? Pero ¿qué pasa si esta variación de x tiende a cero, ¿vale? Es decir, si tomamos infinitos trozos, si los hacemos cada vez más pequeñitos, ¿vale? Pues que ese error va a tender a cero, obviamente, y me voy a aproximar cada vez más y más a el área que yo estoy buscando, ¿vale? Entonces ellos definieron la integral definida de esta manera. La integral desde a a b de f de x diferencial de x dijeron que era el límite cuando la variación de x tendía a cero, es decir, cuando el ancho del intervalo vale cero, del sumatorio del área de cada uno de los rectángulos, ¿vale? ¿Cuál sería el área de cada uno de estos rectángulos? Bueno, la base está claro que de este rectángulo sería la variación de x, ¿vale? Pero la altura la podemos tomar a través de cualquier valor interior al intervalo y su imagen, ¿vale? Este punto sería f de c sub i, si esto es c sub i, ¿vale? ¿Por qué? Porque como la base tiende a cero, pues en realidad me da un poquito igual qué valor tomo dentro de ese intervalo, puesto que al final estos rectángulos se van a convertir prácticamente en segmentos. Por lo tanto, la suma de estos rectángulos, esta sería la base y esta de aquí sería la altura, ¿vale? Y dijo que la integral definida era exactamente esa suma. Y así es como se definió la integral definida, lo que entendemos como integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. ¿Qué pasaba? Pues que había un montón de funciones que con este método, sin tener que hacer un cálculo integral avanzado, simplemente haciendo la expresión de cada uno de esos rectángulos y haciendo el límite de la suma, lo podían calcular. Pero aún así no era un método general para todos. Vamos a demostrar entonces a lo que nosotros queríamos llegar, y es que el área es exactamente esa integral definida
y es f de b menos f de a, siendo f cualquier primitiva de f minúscula de x, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar dos teoremas de los que hemos estudiado. Uno va a ser el teorema de Darboux y otro va a ser el teorema de Lagrange, o también llamado el teorema del valor medio, que sonará más de esta manera, ¿vale? Bueno, y nos planteamos lo siguiente, ¿vale? Vamos a considerar que la función es estrictamente positiva, ¿vale? Para no complicarnos en esta primera demostración. Bueno, pues yo quiero saber cuál es el área bajo esta curva entre los valores A y B, ¿vale? Bueno, pues este área, si nos damos cuenta, siempre va a ser mayor que el área formada por el rectángulo que tenga de base AB y que tenga por altura f de A, perdón, que es el mínimo valor que va a tomar en ese intervalo, y también va a estar comprendido entre este otro rectángulo, que también va a tener como base AB, pero como altura va a tener el mayor valor, perdón, de la función en este intervalo. Así que, como veis, mi área va a ser un valor comprendida entre este rectángulo pequeño y este rectángulo grande, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver quién es exactamente. ¿Qué era lo que me decía que el teorema de Darboux o el teorema de los valores intermedios? Que si una función es continua en un intervalo y en un cierto valor toma A y en otro valor toma B, pues siempre habrá un punto intermedio donde tome justamente todos sus valores intermedios en ese intervalo. Entonces, tenemos que el área que yo estoy buscando va a estar comprendida entre el área del rectángulo pequeño, que será f de a por b menos a, y el área del rectángulo grande, ¿vale? Y aquí estaría justamente el área que yo conozco. Bueno, pues ¿qué me dice el teorema de los valores intermedios? Que tiene que existir un punto donde el área justamente sea f de c por b menos a. Es decir, que hay un valor intermedio, c, donde el área de este rectángulo coincide exactamente con el área de mi función. Dicho de alguna manera, se va a compensar este trozo con este trozo, ¿vale? Digamos que son exactamente iguales. Tiene que existir un valor c donde el área de mi función coincida exactamente con el del rectángulo. Bueno, por otro lado, vamos a considerar lo que es la función integral, que ya lo vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Que es la integral desde a a x de f minúscula de t diferencial de t. Y como ya hemos visto, es derivable en el intervalo a b y que su derivada es f de x, es decir, realmente es una primitiva de la función, ¿vale? Entonces, aplicando el teorema del valor medio, sabemos que existe un punto c tal que la derivada de esta función en c va a ser f de b menos f de a partido por b menos a. ¿Veis que aquí ya aparece algo muy parecido a mi integral, este f de b menos f de a, ¿vale? Ahí ya nos haces pensar en ese área, ¿vale? Así que realmente tenemos dos igualdades. Tenemos que existe un valor c donde la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es b menos a por f de c. Vamos a ponerlo en negro mejor. La integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es b menos a base por altura. Y por otro lado tenemos que el área es b menos a por f de c. Así que por igualdad ya podemos afirmar, ¿vale?, que la integral definida, que es f de b menos f de a, justamente coincide con el área, ¿vale? Esta de aquí sería la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Así que, como veis, así es como hemos demostrado que el área justamente es f de b menos f de a, siendo una primitiva. Por decirlo de alguna manera, en realidad, si tomamos un valor x aquí intermedio, ¿vale?, mi función integral, f de x, que es la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, es una función que lo que me está dando es el área comprendida
desde A hasta X. Y si voy moviendo la X, ¿vale? Va avanzando o disminuyendo ese área, ¿vale? Y cuando la hago desde A hasta B, entonces justamente obtengo el área que estoy buscando, ¿vale? Bueno, yo sé que no es sencillo, pero para que tengáis una idea intuitiva de por qué esta expresión me da justamente el área. Vista esta demostración, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las propiedades de la integral definida, aunque la mayoría son bastante obvias, ¿sí? La primera, que la integral de AB de f de x diferencial de x igual a menos la integral de b a a. Es decir, que si cambiamos el orden de los signos de integración, ¿vale? De los límites de integración, perdón, también cambia el signo. Otra propiedad bastante obvia es que la integral desde a hasta a de f de x diferencial de x es cero. Eso está claro porque esto sería lo mismo que f de a menos f de a, ¿vale? Aquí sería muy fácil de ver, ¿vale? Igualmente, igual que se deduce de las propiedades de las integrales, la integral desde a hasta b de k, ¿vale? Diferencial de x sería k por b menos a, que realmente es el área de un rectángulo. La integral definida de la suma es la suma de las integrales definidas, también se deduce de las propiedades de las integrales, ¿vale? Y la integral definida de una constante por una función, vamos a ir poniendo las que ya estamos viendo, ¿vale? Podemos extraer esa constante fuera de mi integral definida, ¿vale? Muy bien, en este caso, esta sí que es más interesante, ¿vale? Si tenemos un segmento AB y tenemos C, un punto intermedio, ¿vale? Entonces la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B es lo mismo que la integral desde A hasta B. Es decir, podemos integrar este trozo y luego este trozo o integrarlo todo junto. El valor no va a cambiar, ¿vale? Si la función es positiva en un intervalo, su integral definida también lo va a ser, ¿vale? Y si una función es mayor que otra en un intervalo, su integral definida también lo va a ser, ¿vale? Esto también tiene bastante sentido si nos planteamos, ¿vale? Que si tengo una función que es mayor que otra en todo un intervalo, está claro que el área de la que está debajo va a ser menor que el área de la que está por encima. Por lo tanto, su integral definida entre los valores a y b, pues también va a ser mayor. Y si una función está comprendida entre dos valores, ¿vale? Entonces, digamos que su integral definida está definida entre m por b menos a y m mayúscula por b menos a, que es exactamente lo que hemos visto de los rectángulos, ¿vale? Es decir, si una función está comprendida entre los valores m y m, ¿vale? Está claro que su área va a estar comprendida entre este rectángulo, como hemos visto antes, y ese otro rectángulo. Eso es lo que significa, ¿vale? Y por último, también importante, vamos a ir viendo todas estas, que el valor absoluto de la integral es lo mismo que la integral del valor absoluto, ¿vale? Bueno, entonces, para concluir un poquito todo lo que hemos visto, tenemos la integral definida y el área bajo una curva. Si la función es positiva, ¿vale? La integral definida coincide exactamente con el área. Si la función negativa, la integral definida es el área cambiada de signo. Y si la función cambia de signo, entonces habrá que separar en trozos la integral, ¿vale? Y considerar un trozo como positivo y otro trozo como negativo, según lo tengamos por encima o por debajo del eje X. Por último, vamos a hablar del cambio de variable en la integral definida, ¿vale? Que no es que sea muy frecuente, pero sí que está bien que lo conozcáis. Bueno, cuando hacemos un cambio de variable, una integral por cambio de variable, y tenemos que hacer además luego la integral definida, pues existen dos maneras de hacerlo, ¿vale? Vamos a ver aquí dos maneras de hacerlo para que veáis. Una es simplemente realizar toda la integral por cambio de variable y al final aplicar los límites de integración, y otra es
realizar también el cambio de variable sobre esos límites de integración, con lo cual no tendríamos que deshacer el cambio de variable, ¿vale? La propiedad que me lo va a permitir sería esta de aquí, que veis que me dice que cuando aplicamos la composición, la integral desde a hasta b de f sobre g de x, g' de x, ¿vale? Va a ser la integral de g de a hasta g de b de f de t diferencial de t. Vamos a verlo como un ejemplo para que lo veáis mejor. Vamos a ver entonces cómo podemos deducir el área de una circunferencia. Es algo que sabéis desde pequeños, ¿vale? Que el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado, pero ahora vamos a deducirlo. Vamos a hacerlo con el caso más sencillo, que el radio valga 1, ¿vale? Recordemos que la ecuación de una circunferencia es x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 si está centrada en el 0, 0 y tiene de radio 1, puesto que los puntos x y van a verificar que su coordenada x al cuadrado más su coordenada y al cuadrado va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo y por lo tanto valdrá 1. Bien, si despejamos la y en esta expresión, tendremos que y sería la raíz de 1 menos x al cuadrado. Tendría un valor positivo y negativo. Pero nosotros vamos a calcular simplemente el área de un cuarto de circunferencia, ¿vale? Y luego lo multiplicaremos por 4 sencillamente, ¿vale? Así que vamos a tomar solo el valor positivo. Entonces, ¿cuál sería este área? Bueno, pues este área sería 4 veces el producto de la integral desde 0 a 1 de la expresión de y, que sería la raíz de 1 menos x al cuadrado, diferencial de x, ¿vale? Que esta es una de las integrales que hemos estudiado de forma específica que realizamos por cambio de variable, ¿vale? Bueno, pues el cambio de variable que hacíamos es que llamábamos a x coseno de alfa, por lo tanto, diferencial de x era menos seno de alfa, diferencial de alfa, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos límites de integración? Este 0 y este 1. Bueno, pues estas integrales se pueden hacer de dos maneras. O bien hago la integral como si no fuera definida, indefinida, deshago el cambio variable y sustituyo por los valores 0 y 1, o bien utilizo la expresión que acabamos de ver, ¿vale? Y es que podemos cambiar también los límites de integración mediante la misma transformación que hemos hecho para nuestro cambio de variable. Es decir, por ejemplo, ¿cómo haríamos este cambio en los límites de integración? Pues simplemente los haríamos pasar por la misma transformación. Si x vale 0, el primer valor que teníamos, entonces significa que coseno de alfa vale 0. Y eso significará que alfa valdrá pi medios, ¿vale? En cambio, si x vale 1, el coseno de alfa será 1, y eso es cierto, cuando alfa vale 0, ¿vale? Recordemos los valores del seno y coseno. Como siempre os digo, lo mejor que nos fijemos en la circunferencia goniométrica, ¿vale? Así que recordemos que el coseno se medía en horizontal, ¿vale? Por lo tanto, el coseno de 0 sería 1 y el coseno de pi medios, sería haciendo cada vez más pequeño este triángulo, valdría 0, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues los límites de integración, que antes eran el 0 y 1, ahora van a pasar a ser el 0 y el pi medios, ¿vale? Da igual que no corresponda al orden, porque si os dais cuenta, el ángulo en realidad iría en sentido contrario al eje X, ¿vale? Que es decir, que el ángulo tiene una variación en este sentido positivo y en cambio el eje X tiene una variación hacia la derecha. Por eso nos invierte, diciendo de alguna manera, el orden de integración. Muy bien, pues realizamos ahora la integral por cambio variable, que ya lo hemos hecho en otro vídeo, ¿vale? Recordemos que ahora tendríamos que poner la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa por menos el seno de alfa, ¿vale? Que sería la derivada, la diferencial de x. Así que esto va a ser la integral desde el 0 a pi de menos el seno de alfa. Esto sería la integral de 0 a pi medios de menos 1 menos el coseno de 2 alfa partido por 2, diferencial de alfa. Y esto me quedaría, cambiado de signo, menos alfa medios menos el seno de 2 alfa partido por 4, ¿vale?
Y esto lo calculamos y me da pi cuartos, que efectivamente, por lo tanto, el área total será 4 veces por pi cuartos, pi unidades cuadradas, ¿vale? Bueno, si esto lo hacemos sin cambiar los límites de integración, ¿vale? Simplemente de esta expresión, que sería la integral indefinida, tendríamos que deshacer el cambio de variable. Y aquí a veces es un poquito pesado. ¿Cómo deshacemos el cambio de variable? Bueno, como sabíamos que x era el coseno de alfa, entonces para despejar alfa diremos que es el arco coseno de x. Y para cambiar el seno de 2 alfa nos tenemos que acordar de la fórmula del seno del ángulo doble, que es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Como el coseno de alfa es x, el seno de alfa en función del coseno de alfa lo podemos poner como la raíz de 1 menos coseno cuadrado, es decir, 1 menos x al cuadrado. Así que esta expresión la podríamos poner así. De modo que ahora tendríamos que poner, en vez de alfa medios, arco coseno de x partido por 2, y en vez de menos seno de 2 alfa partido por 4, 2x por la raíz de 1 menos x al cuadrado partido por 4. Y ahora sí, sustituiríamos en los valores 1 y 0. Igualmente, voy a obtener el área total de pi, igual que antes, ¿vale? Simplemente que veáis que son dos maneras diferentes de hacerlo. Según el tipo de integral, sale a cuento cambiar los límites de integración cuando hagamos un cambio de variable o deshacer por completo el cambio de variable y mantener los límites originales de integración. Simplemente para que practiquéis un poquito hasta el siguiente vídeo, os voy a dejar estas integrales definidas que son muy sencillitas para que vayamos practicando, ¿vale? Y en el siguiente vídeo ya calcularemos el área encerrada entre dos funciones y otro tipo de aplicaciones de la integral definida con problemas un poco más elaborados.